Muy buenas tardes a todos. No, lo mío es más simple, más terrenal, pero no por eso menos importante. Vamos a ver, vamos a sentarnos en un lugar físico puntual, que es la ciudad de Bahía Blanca. Y muchos, los que algunos hemos ya vivido unos cuantos años acá y hemos adoptado a Bahía Blanca como nuestra ciudad de residencia, cuando llegamos a Bahía Blanca, era una ciudad más. ¿Sí? Y sobre todo uno que ha vivido en unas cuantas, para mí era una ciudad más. Llegando por segunda vez destinado acá, fui destinado al comando del Área Estratégica Sur, un comando conjunto que había hace unos años, que por supuesto después se disolvió, como toda buena idea en Argentina, dura poco, pero donde nos hicieron hacer algunos trabajos muy interesantes, que era la proyección hacia la Patagonia, siendo que acá estaba el comando del 5º Cuerpo de Ejército, que era la gran unidad de batalla más importante que tenía el ejército argentino y que lo tuvo hasta hace muy poco tiempo. Este es el mundo, es nuestro mundo, de donde vivimos. Y a veces no nos damos cuenta de dónde vivimos. Como es tan grande y las distancias son tan largas, particularmente en la Argentina, no nos damos cuenta de dónde vivimos. Y Bahía Blanca, voy a tratar de demostrarles que es una de las ciudades más importantes del mundo. A veces hasta nos reímos cuando decimos que es una chacra asfaltada. Bueno, yo le voy a demostrar, os voy a tratar de demostrarles que esta chacra asfaltada es más importante de lo que ustedes imaginan. El problema es que muchos no lo ven. Y cuando lo vean va a ser tarde. Porque la va a tener otro. Y a los más jóvenes les voy a decir una cosa. Mis nietos no. Pero sus hijos van a ir a la guerra. Por los recursos. Porque alguien los va a venir a buscar. Y anoten los que yo les digo hoy, porque va a pasar. Y la próxima guerra, si no nos ponemos a trabajar, hoy ya está perdida. Ya está perdida. Y la guerra no es un problema de los militares. La defensa nacional es un problema de los civiles. Y les voy a tratar de demostrar, como les decía recién, la importancia que tiene Bahía Blanca, no solamente para la Argentina, sino solo su proyección hacia la Patagonia y, si queremos, hacia la Antártida. El puntito ese que está ahí es Bahía Blanca. Ahí estamos nosotros, en un mundo tremendamente complejo, en un mundo tremendamente competitivo y en un mundo que muchas veces está ávido de cosas que tenemos acá en Bahía Blanca. No por lo material, no por la plata, sino por lo que se puede generar, por lo que le podemos dar, lo que puede haber acá y lo que se puede desarrollar. Hay gente que sí ve el futuro. Nosotros no vemos más allá de 2, 3, 4 años de un periodo de gobierno. Y hay que pensar a 50 años. Esa es la diferencia entre un estadista y un gobernante. Un estadista se imagina el país de sus nietos. Un gobernante, las próximas elecciones. Es decir, las de dentro de 2 años. Y pensar un país no es fácil y no es para cualquiera. Los Estados Unidos no tuvo muchos estadistas. Tuvo 2 o 3 nada más, 4. 1 o 2 por generación en el mejor de los casos. Pero los prepararon. Y ese tipo tuvo la capacidad de ver lo que otros no veían. Esa es la diferencia del estadista. El estadista es un soñador. Bueno, hay gente que sueña, y lo que yo les voy a decir ahora no es una elucubración mía, sino cosas que he aprendido y que me han enseñado otros. Y creer, por eso está muy buena la placa que mostró el expositor anterior, sobre la Argentina dada vuelta y centrada, ¿cierto? Porque si yo les muestro esto acá, decimos, Bahía Blanca es una ciudad perdida. No, no es una ciudad perdida. Si yo doy vuelta al mapa y pongo el punto en el centro, Bahía Blanca es central. Por más que sea la chacra asfaltada, por más que tener 310.000, 320.000, 340.000 habitantes, no importa. Bahía Blanca es una ciudad estratégica. ¿Y cuál es la problemática geoestratégica que tiene Bahía Blanca? Bahía Blanca está en Argentina. Y la Argentina
Es un país que tiene 1.600 kilómetros de ancho y 3.750 kilómetros de largo, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Voy a hacer abstracción total de lo que es el espacio marítimo y lo que es la Antártida. Lo mío es terrenal. Yo camino, yo no nado, yo no vuelo, yo tengo que caminar. Y yo cuando tengo que caminar a Argentina digo que el ancho de Argentina, ¿sí? Perdón. El ancho de la Argentina es la misma distancia que hay de Sicilia hasta Copenhague. Y el largo de la Argentina, 3.750 kilómetros, es la misma distancia que hay de Lisboa hasta un pueblito unos 30 kilómetros antes de Moscú. Ocupa 2.800.000 kilómetros cuadrados y viven 44 millones de habitantes. En la misma superficie, en Europa, viven más de 600 millones. Alemania tiene una población hoy de 82 millones de habitantes, que son 50.000 kilómetros menos que la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires no llega a 17. Y Alemania es el motor de Europa. ¿Es grande o no es grande Argentina? Claro que es grande. Y ahí está, Bahía Blanca. Prácticamente en el centro geográfico de la Argentina. En el centro del país vive el 50% de los habitantes y en la Patagonia el 5%. Es una de las zonas más despobladas del mundo. Y todavía no le sume los 4,5 millones de kilómetros cuadrados, como hablaba el anterior expositor, de lo que es el espacio marítimo de Argentina. Y Bahía Blanca es una ciudad que no es marítima. Estamos lejos del mar, no vemos el mar. Por eso no tiene conciencia marítima y no tiene conciencia de proyección Bahía Blanca. Eso es lo que le está faltando a Bahía Blanca. Hay que mire el potencial que tiene Bahía Blanca, estratégicamente hablando. Si lo vemos estratégicamente, lo vamos a ver económicamente o políticamente, como quieran. Esa superficie nos transforma a nosotros en el 8º país en superficie del mundo. El 8º país en superficie del mundo. Y el número 37 en población. Tenemos un problema. Sobre todo cuando concentramos en el 25% central del espacio argentino al 50% de la población. Una locura. Una locura. El mundo, en unos años más, va a tener 9, 10.000 millones de habitantes. Pero no todos los espacios son habitables. Alguien va a necesitar dónde vivir, dónde comer, a dónde desarrollarse. Y alguien va a mirar los espacios deshabitados de la Patagonia. Alguien los va a mirar. Alguien ya los vio y alguien los está viendo. Menos nosotros. Nosotros no vemos más allá de el sábado o el domingo. Y uno, si es el lunes, tiene que pensar, un tipo inteligente piensa lo que va a hacer el mes siguiente. Es un país tremendamente rico en recursos. Rico en recursos, lo que no significa que tenga muchas riquezas, ni que tenga mucha plata. Pero es un país que tiene infinidades, petróleo, gas, energía, reservas de agua dulce, que es uno de los bienes más preciados que va a tener el mundo en los próximos 50 años. La próxima guerra es por el agua. Y el que no se dé cuenta está mirando otra película. La próxima guerra va a ser por el agua. No hay agua. El mundo no tiene agua. Menos del 3% del agua del mundo es agua potable. Y nosotros acá tenemos el acuífero guaraní, que al día de hoy no se sabe realmente cuál es su dimensión total ni su riqueza. No se conoce. Dicen, bueno, más o menos calculan que desde el sur del Mato Grosso, pero exactamente ningún científico argentino o extranjero ha podido determinar hoy cuál es la real dimensión del acuífero guaraní, ni la capacidad que tienen los glaciares de generar agua dulce. Agua, espacio. Ya van dos aspectos fundamentales para el futuro de la población del mundo. ¿Y qué está en el centro? Bahía Blanca. Bahía Blanca no es la puerta de la Patagonia. Yo me acuerdo que cuando llegué destinado acá por primera vez, había una empresa de publicidad que estaba ahí en la esquina de Sarmiento y Alem, que tenía un cartel grande que decía:
Bahía Blanca, puerta de la Patagonia. Bahía Blanca no es la puerta de la Patagonia, es la llave de la Patagonia. Es la llave. Porque en una puerta, lo más importante no es la bisagra, sino la cerradura, que es lo que realmente le hace segura una puerta. Bueno, fíjense la ubicación de Bahía Blanca con respecto a un lugar que tiene una inmensa riqueza y una inmensa fuente de recursos todavía inexplorados e inexplotados. Yo agarro a cualquier ingeniero de YPF que esté en prospección y que le pregunte, che, ¿cuánto es realmente el caudal de gas y petróleo que hay en la Patagonia? No saben. Hace años que YPF no invierte en prospección petrolífera, que es muy cara y que es más caro que la extracción del petróleo. Es más caro buscarlo y encontrarlo que extraerlo. Todo el mundo sabe cómo hacer petróleo. Básicamente es hacer un agujero, llegar, se colgado, después que sale gas, bloqueo y a partir de eso empieza a sacar el petróleo. O sea, el procedimiento es simple, hacer un agujero en la tierra. Pero yo tengo que saber dónde tengo que hacer el agujero. Y eso lleva años encontrar una fuente de petróleo. ¿Cuántos años llevó a encontrar Vaca Muerta? Y hasta que encontraron medio hasta de casualidad. Años. Sin embargo, no se explora. Sin embargo está. Y hay gente que sabe que está. Los extranjeros saben que está. No saben dónde, pero saben que está. El potencial que tiene la Patagonia es increíble. Nosotros estamos de boca a la Patagonia y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta los mismos bahienses, los mismos que vivimos acá no nos damos cuenta del potencial que tiene Bahía Blanca. Ya se los voy a demostrar. Además de grande, la Argentina tiene montones, ¿sí?, de diferentes ambientes geográficos, lo cual hace que también las Fuerzas Armadas y en particular el Ejército tengamos que estar adecuados a cada uno de estos ambientes geográficos. El monte, la llanura, la estepa patagónica, la montaña, la puna. Cada una de esas diversidades de ambientes geográficos generan una necesidad de elementos organizados, equipados, instruidos, adaptados al medio donde van a desempeñar su tarea. Lleva años preparar un hombre para estar en el monte y sacar ventaja de ese ambiente. Lleva años preparar a alguien y acostumbrarse a andar por la Patagonia. Yo cuando estaba destinado en el Regimiento 35 en Rospentec, que queda ahí, y para los que digan que es una locura, pregúntenle a mi mujer que encima tuvo una hija. Siempre decíamos, mis hijos tenían un patio que tenía 1 millón de kilómetros cuadrados. Yo salía de mi casa y le abría la puerta y salían mis 2 hijos corriendo y paraban en el río Colorado si no lo atajaban. Porque no había nada. No hay nada. Nuestro vecino de la estancia de al lado estaba a 25 kilómetros, que en esa época Don Johnston tenía el primer teléfono satelital que yo conocí en mi vida. No había otra forma de comunicarse. Y hoy en día tampoco. Hay lugares donde se pierde la señal de celular. Les voy a contar una anécdota. Me mandan un día en comisión, en un verano, a buscar a Río Gallegos al agregado militar alemán que iba de visita con la familia. Entonces el jefe de regimiento, una ruta muy complicada, era la ruta 40, que estaba sin pavimentar, me dice, che, le pido por favor que acompáñelos, vaya a retirar la camioneta y maneje usted. Bueno, listo, ningún problema, agarré, subí, los esperé, subió la señora. Cuando llegamos a la mitad de camino, llevábamos 3 horas, y la señora me pregunta, disculpe, ¿todavía estamos en Argentina? No lo podía entender. Es la inmensidad. Sin embargo, las riquezas y lo despoblado de esto no deja de ser para nosotros, deja de ser para nosotros algo, raro, es muy lejos, no mucho frío, mucho viento. Los recursos que tiene la Patagonia son incalculables, son increíbles. Obviamente hay lugares donde no se puede sembrar absolutamente nada, pero no solamente es la riqueza lo que está arriba, hay que ver lo que está abajo. Y hay que ver qué es lo que yo puedo hacer desde ese lugar, qué es lo que nos pasa con Bahía Blanca, qué es lo que podemos hacer desde Bahía Blanca, un montón de cosas. Ese es otro de los grandes problemas que tiene la Argentina.
¿Cuál es la misión principal del instrumento militar? Yo les decía recién, garantizar y salvaguardar los intereses vitales de la nación, que son 4. La soberanía, la independencia, la integridad territorial y la vida y la libertad de sus habitantes. Pero este problema, ¿sí?, la misión principal del instrumento militar no es de los militares, es un problema de los civiles. La defensa nacional es un problema político, no es un problema militar. Porque si mañana el presidente de la nación, en su carácter de comandante en jefe de la Fuerza Armada, nos ordena al capitán a mí, vayan y hagan su trabajo, significa que todos los demás no hicieron el suyo. La Cancillería no vio el problema, ¿sí? El Ministerio de Defensa no adoptó las medidas, no nos dieron la plata, nos preparamos y perdimos. Y la guerra está perdida. Porque la defensa nacional y la proyección de todos esos recursos hacia lo que yo quiero cuidar, es muy complejo. Hay cuestiones sociales, políticas, económicas, de relaciones internacionales, de comercio. La industria de la defensa nacional no es fabricar tanques, barcos y aviones. Y la industria de la defensa nacional quizás no sea políticamente correcto, pero es un muy buen negocio. Y si no, pregúntale a los norteamericanos. La fabricación y la construcción de un portaaviones, si me voy a meter en el terreno, pero habiendo estado 5 años destinado en la Armada, aprendí un montón de cosas. Construir un portaaviones a los norteamericanos les lleva 5 años y les genera entre 110 y 120 mil puestos de mano de obra, directa e indirecta. Cuando el presidente Trump remontó el proyecto de los portaaviones, no era porque es un tipo belicoso, era porque es un muy buen negocio. Porque los senadores de los 11 estados, donde están los mayores astilleros de los Estados Unidos, dijeron, che, quedan 150.000 tipos en la calle. Es decir, las Fuerzas Armadas generan conocimiento. Porque el casco que tiene puesto el hombre, esos borceguíes, esa ropa, genera industria de investigación textil, industria de comunicaciones, no solamente de armamento, medicina, educación. Un barco lleva arriba de todo, lleva cosas de madera, cosas de plástico, cosas de vidrio. Un tanque arriba lleva tuercas, tornillos, asientos. El asiento son de cuerina, la cuerina la hace una industria textil. Nosotros somos caros porque somos un montón, pero es un muy buen negocio. Y Bahía Blanca es un negocio muy apetecible desde el punto de vista de la defensa nacional, o debería. Estos 4 intereses vitales, fíjense ustedes que no son un invento de los militares, están escritos en una resolución ministerial, en 1691. No es una ocurrencia nuestra. Y estos intereses vitales se desprenden de la Constitución Nacional. Y además, este interés de la vida y la libertad de sus habitantes en el país y en el extranjero. Es decir, deberíamos estar en capacidad, también nosotros, en el ejército, de que si algún conciudadano en el extranjero ve peligrar su vida y libertad, deberíamos estar en condiciones de ir y asegurársela. Cosa bastante improbable. Pero es lo que corresponde. Los países serios lo hacen. De esto, y para poder cumplir con nuestra misión, tenemos una concepción estratégica militar, que reconoce, primero, ambientes geoestratégicos diferenciados. Están directamente relacionados con las placas anteriores, es decir, con los ambientes geográficos y la extensión territorial. No estamos donde queremos en el ejército. Tenemos una proyección y una disposición territorial de acuerdo a los planes que están en vigencia, o que deberían. Argentina tiene una estrategia defensiva. Argentina no es un país belicoso. Y es un país pacífico, que a veces no está tan mal
pero cuidado con la paz a cualquier precio. Porque el pacifismo, que es la degeneración de la paz, implica que yo no quiero tener problema con nadie, hacer lo que quiera, yo lo que quiero, yo no quiero... No. El pacifismo llevó a Europa a la Primera Guerra Mundial, a las famosas políticas de desarme. Y si no, pregunten a los franceses cómo les fue en 1914. Fue en 1940. Entonces, una cosa es ser un país belicoso y otra cosa es un país que se quiere defender. Nosotros tenemos muchos recursos para defender. Muchos y muy valiosos. Y quizás no lo estamos viendo con la suficiente anticipación. A veces lo vemos solamente los militares porque tenemos nuestra bohemia, pero repito, la defensa nacional es un problema político, no es un problema militar. Cuando tenemos que emplear el poder militar es porque todos los demás no hicieron su trabajo y somos el último recurso. Es como cuando el referee echa al jugador. Si lo viene advirtiendo de los primeros 5 minutos del primer termina y le sacó la roja, evidentemente uno de los dos no hizo bien su trabajo. Hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, porque son muy sensibles, pero son realidades. Insisto, mis bisnietos, si nosotros no hacemos las cosas bien ahora, van a tener un serio problema. Si es que todavía tenemos una Argentina integrada territorialmente como la conocemos hoy en día. Yo particularmente lo dudo. A este paso lo dudo. La tercera consideración que hace esta directiva es considerar a todo el país como un área estratégica única y común, lo cual es discutible, porque es un país muy extenso y es muy diferente. No es lo mismo el ambiente de Misiones que el ambiente de Río Turbio. No es lo mismo la montaña, y quienes hemos tenido la suerte de por nuestro trabajo vivir en 7 provincias diferentes, no es la misma montaña. La de Salta, la de San Juan o la de Neuquén. Muchas veces me dicen, bueno, pero qué belleza, ¿qué conoce la Patagonia? Ay, no, San Martín de los Andes, eso no es la Patagonia. Entonces uno le empieza a hablar de Gregores, Piedrabuena, los lagos. Sí, son lugares magníficos de belleza. Pero no confundamos el turismo con una realidad estratégica. Nuestro país es muy grande y es muy diferente y nos impone distintas estrategias en cada uno de esos lugares. No es lo mismo los recursos que están en la Patagonia que los que están en Salta. No es lo mismo buscar petróleo en Gobernador Gregores o en Tartagal. No es lo mismo. Y eso merece un estudio largo. Muchas veces son estudios que son caros, pero que imponen hacerle ver al que lo tiene que ver la realidad estratégica del lugar donde vive. Tercer problema que tenemos en Bahía Blanca. No tenemos una realidad estratégica del lugar donde estamos viviendo. ¿Qué pasa con la tercera división de ejército? El antiguo comando del 5º Cuerpo de Ejército cambió su denominación por distintas reestructuraciones, planes, visiones, etc. Es parte de lo que se llama el sistema de la fuerza operativa. ¿Sí? El ejército tiene 2 grandes agrupamientos, que son la fuerza de sostenimiento y la fuerza operativa. La fuerza operativa son sus unidades de combate, sus unidades, digamos, puras, los militares, digamos, los que van a la guerra. La fuerza de sostenimiento es todo lo que contribuye a que esos elementos estén organizados, equipados e instruidos. Y ahí están los institutos, las unidades logísticas, los hospitales, la obra social, toda esa cosa que es un montón de organismos, un montón. Y con el concepto de que no se puede ser fuerte en todas partes, sino que yo tengo que tener lo que necesito en el lugar donde quiero obtener la decisión, impone que haya fuerzas diferenciadas por su concepto de empleo. Es decir, esas fuerzas están distribuidas a lo largo del país de acuerdo a dónde yo los voy a emplear. En el monte, en la montaña, en la llanura pampeana o en la Patagonia. Y a esas unidades yo las tengo preparadas, las tengo ubicadas en ese lugar, que no significa el hombre que está en Comodoro Rivadavia que va a pelear en Comodoro Rivadavia. Pero ese hombre que está en Comodoro Rivadavia probablemente tenga que desplegarse
en la zona de Río Mayo, de Trevelin, de Esquel. Y el que está en Esquel empieza de ahí hacia el límite internacional o hacia donde tenga que ir. Se proyecta la fuerza, digamos, no hay que confundir el asiento de paz que tiene la unidad, es decir, el cuartel, con el lugar donde probablemente sea empleado. Está cerca de donde va a ser empleado, pero no es el lugar. Si tiene que pelear en Comodoro Rivadavia, el Regimiento 8, tenemos un problema grave entonces. Y más grave de lo que nosotros pensábamos. ¿Qué sucede? Estas fuerzas aparte tienen la capacidad de reacción inmediata. Como están cerca de donde van a ser empleados, porque alguien pensó hace muchos años atrás dónde teníamos que estar los militares del ejército distribuidos en el país, lo hizo de tal modo que a donde tuviéramos que ir estuviera cerca y llegáramos rápido y nos instruyéramos en el lugar donde íbamos realmente a pelear. Si yo tengo que traer un hombre de Misiones a pelear en la Patagonia, que es lo que pasó en la guerra de Malvinas, tengo un problema, porque ese correntino vivió toda su vida a 40 grados en el verano y 25 en invierno. Entonces, hay un montón de consideraciones, no estamos donde queremos, hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer, y hay que pensar, caemos de vuelta al principio, a 40 o 50 años para adelante. La tercera división del ejército tiene 16 guarniciones. Su centro, por ahora en Bahía Blanca. La primera brigada blindada, Arana, Magdalena, Azul, Tandil y La Barría están los regimientos blindados. Una agrupación de artillería antiaérea en Mar del Plata. La novena brigada ocupa lo que es Chubut y norte de la provincia de Santa Cruz. El asiento de paz del comando está en la ciudad de Comodoro Rivadavia y después ocupa las guarniciones Puerto Deseado, Sarmiento, Río Mayo y Esquel. Esquel, lugar turístico, pero que nosotros lo miramos con otros ojos. El que dice, qué lindo el que está en Esquel, le da claro que el que está destinado en Esquel no va a esquiar todos los días a la olla. El que está destinado en Esquel, con suerte, va 2 o 3 veces en el invierno, porque después el resto del tiempo se lo pasa en el terreno haciendo reconocimientos, instruyéndose, preparándose, porque hay que estar capacitado para pelear en invierno y verano. Entonces, lo que es para mucha gente un centro turístico, para nosotros es una guarnición muy importante, fantástico lugar, pero para nosotros es una unidad de combate muy importante. Después tenemos la 11ª Brigada Mecanizada con asiento su comando en Río Gallegos y después sus unidades desplegadas en Comandante Luis Padrabuena con un batallón de ingenieros, un grupo de artillería, Puerto Santa Cruz y mi querido Regimiento 35 en Rospente. Este regimiento, para que tengan ustedes, si yo me subía a una montañita que había detrás de mi casa, yo desde mi casa miraba el límite internacional. A 6 kilómetros, con Chile. Y a 30 kilómetros estaba la ciudad de Puerto Natales. Así que miren dónde están estas unidades. En el límite internacional. Pero alguien alguna vez lo pensó. Y están ahí por una razón. No es una arbitrio que se le ocurrió a uno. Alguien lo pensó. Vamos a meternos en Bahía Blanca. ¿Cuál es la importancia geopolítica, entendiendo como la geopolítica, como la interrelación que hay entre la ubicación geográfica del lugar donde me encuentro y su relación con el medio político, con el medio económico? Bahía Blanca es una ciudad que fue puesta y fue creada ex profeso. Muchas ciudades de nuestro país tienen historia de cómo se fundaron. Luján dice, no, que acá la rueda de la carreta que traía la Virgencita, entonces acá justo nació Luján. Bahía Blanca no. Bahía Blanca fue fundada y creada ex profeso, porque ya alguien vio una visión estratégica de Bahía Blanca y su proyección en ese momento hacia un territorio inexplorado y muy apetecido por potencias extranjeras. Y dijeron, acá vamos a poner un cuartel. Y vino el Regimiento 7 de Caballería, con Estomba, Parchapa y toda la historia que ya seguramente les contó César en algún momento, y Bahía Blanca se funda con una visión estratégica del siglo XIX, de la primera mitad del siglo XIX, donde no había satélite,
donde Google Earth no existía, donde el país se hacía a caballo, a sable y, si no, navegando en una goleta, en un barquito, llegaban, remontaban un río y ahí iban. Esa visión estratégica de los que diseñaron y los que pensaron la ubicación de Bahía Blanca, lo hicieron con un sentido de decir, bueno, ¿cómo voy a proyectar el poder nacional hacia el sur? Yo le estoy diciendo hoy, proyectar el poder nacional, eso es una frase del siglo XX. Eso lo pensaron de otra manera, con los elementos que tenían a disposición. Y decían, che, el país no termina acá. Esto va más al sur, vamos ahí. ¿Y cómo hacíamos? Por postas. Así se creó Tandil, así se creó La Barriga, y así se creó Bahía Blanca, con fortines. ¿Para qué? Para materializar la presencia del Estado Nacional. Porque ya en esa época había apetencias de la Patagonia. No es nuevo esto. No es nuevo. Los ingleses en 1806 no vinieron de casualidad acá, más allá de la aventura del amigo Bereford con el almirante en Sudáfrica. No lo hicieron por eso. Sabían perfectamente lo que había al sur de Buenos Aires. Fíjense ustedes, a Bahía Blanca, si la vemos como un nudo carretero, tenemos 4 rutas importantísimas que llegan. La 3, la 33, la 35 y la 22. Y la 3 que va al sur. Más otra, que no le dan importancia, que es la 40, que va desde La Quiaca hasta Cabo Vírgenes. Bahía Blanca es un nudo carretero por excelencia. Y es el nudo carretero más importante de la Argentina hacia la Patagonia. No hay otra ciudad que tenga tanta comunicación terrestre. Y además le sumamos el ferrocarril. Y además le sumamos que si yo le saco la ruta 3, la Patagonia prácticamente queda incomunicada. Ustedes van a decir, pero tenemos la ruta 40. Sí, es cierto. ¿Alguien la recorrió alguna vez de Neuquén hacia el sur, la ruta 40? La ruta 40 tiene 2 problemas. El primero, que no está totalmente pavimentada. Por lo tanto, hay lugares que se pierde la ruta. Se pierde. Uno viene, se acaba y se acabó. Y uno más o menos sigue y la encuentra por ahí de vuelta 2 o 3 kilómetros más adelante. El segundo problema que tiene es que se corta en invierno. Por lo tanto, la única fuente de abastecimientos terrestres que hay desde Bahía Blanca hasta Río Gallegos es la ruta 3. No hay otra. Lo cual me obliga a ir por el mar. Segundo punto de importancia estratégica de Bahía Blanca. No puedo sacar las cosas por la tierra. ¿Por dónde las saco? Por el agua. Por cualquiera de sus 3 puertos. White, Rosales y el puerto militar. Porque el puerto militar se puede usar como puerto. Yo cargo lo que quiero. De hecho, cuando fue a Malvinas, los primeros contingentes se embarcaron, no fueron en el puerto de Ingeniero White, ni en Puerto Rosales. Fue en el puerto militar, en la dársena de Puerto Belgrano. No hay que descartar. Segunda cuestión de importancia de Bahía Blanca, que muchos no lo ven. Ahora, supongamos que la miramos a la ruta 3 más la ruta 40. ¿Qué tiene? Un montón de rutas que la unen entre sí. Rutas que algunas son pavimentadas, muy pocas, la 23, la 236 y alguna que otra, pero la mayoría son de ripio, sin poblaciones. Por ahí, entre Río Gallegos y Río Turbio, por la ruta 40, por abajo, que le decíamos nosotros, por abajo, no hay ninguna población. Hay una estancia que se llama Bellavista, un puesto, el Zurdo, y después el Regimiento 35 en Rosplante. Y 30 kilómetros más adelante la localidad de Río Turbio. Es decir, es muy inhóspito. La ruta 3 sigue cobrando una importancia estratégica. Es la única ruta. Es inconcebible que hoy esa ruta no sea una autopista de doble vía. Es inconcebible.
Hace unos años atrás, si ustedes recuerdan, hubo una crecida muy grande y se cortó el puente de la Ruta 3 sobre el río Coy. Y Vialidad Nacional no podía reparar el puente y se construyó, el batallón de ingenieros, un puente Bailey doble, que permitió unir el tránsito entre Río Gallegos y el norte, porque si no, Río Gallegos quedaba totalmente incomunicada. Porque en Punta Loyola, algunos dicen, bueno, está el puerto de Punta Loyola. Punta Loyola, otra cosa que aprendí siendo yo un joven capitán, llevando los vehículos de combate para hacer una práctica de carga en un buque, hay que cargarlo en 3 horas, porque bajó la marea y el buque queda asentado en el fondo. El puerto de Punta Loyola no es un puerto que uno dice, bueno, un puerto importante, no, el puerto es un muelle y donde sube y baja la marea y apurate porque dentro de 3 horas me voy, o dentro de 3 horas queda el barco apoyado en el fondo. Y vuelve a cobrar la importancia estratégica que tiene la Ruta Nacional número 3, porque la Ruta Nacional número 40 va a estar cortada. Se corta. En invierno en la cordillera generalmente nieva, y mucho. Hay lugares que por ahí la Ruta 3 queda habilitada todo el año. Hay lugares que por ahí se corta con alguna nevada. Pero la Ruta 40 seguro que se va a cortar. Otro aspecto muy importante, yo le vuelvo a sacar Ruta 3. ¿De qué me sirven todas estas rutas? ¿A dónde caen? A la nada. A la nada. Porque los puertos que hay en la Patagonia no son puertos de una gran magnitud. Bahía Blanca es el último puerto multimodal que tiene la Argentina. Multimodal porque es capaz de que todas las cargas que vengan por avión, por tren, por camión, llegan al puerto de Bahía Blanca. Y la única forma que tengo de sacarla es por el puerto. No hay otro puerto. Comodoro Rivadavia es un puerto más o menos, Puerto Madryn es un puerto mineralero, Puerto Deseado es un puerto pesquero, Caleta Paula quedó más o menos, creo que poco y nada. Digamos, Bahía Blanca es el último puerto importante multimodal de la Argentina. Bahía Blanca tiene un aeropuerto, en realidad tiene 2. Porque si yo quiero considerar el viejo aeródromo de kilómetro 7 en la base naval Puerto Belgrano, también lo puedo utilizar. Yo estoy hablando de cuestiones de cómo lo puedo emplear, no significa que hoy esté operable. Hoy es una pista llena de yuyos, pero yo pongo 20 tipos con una pala y en 2 días lo hago operable. Una base aérea muy importante, que tiene capacidades logísticas. Transforma a Bahía Blanca estas cuestiones, estas características, en la terminal de entrada al teatro de operaciones. En el curso de logística que se ve, que cuáles son las probables terminales de entrada, que es donde, digamos, los lugares donde se concentran los abastecimientos logísticos, hay 2, Bahía Blanca y Comodoro Rivadavia. No hay otra. Pero puedo traer cosas por avión. Y desde el aeropuerto de Bahía Blanca, yo los despliego hacia el sur. Vuelve a tener otro factor importante, Bahía Blanca. Desde Bahía Blanca llego a la base Almirante Sar en Trelew, puedo llegar hasta Comodoro Rivadavia, puedo llegar hasta Río Gallegos, pero tengo que hacer escala, sí o sí, en Bahía Blanca. Los aviones de ejército, cuando vuelan al sur, sí o sí, tienen que hacer escala en Bahía Blanca, de ida y de vuelta. Todos los vuelos. El Hércules, cuando va a la Antártida, la mitad de las veces hace escala de vuelta en Bahía Blanca, porque no llega con el combustible. Entonces Bahía Blanca tiene esa característica. Esto desde el punto de vista estratégico. Imagínenselo, todo esto en el famoso uso dual que tienen todas las cosas hoy en día. Esa base aérea, Comandante Espora, hoy es un aeropuerto con un tránsito importante. El puerto de Bahía Blanca, el puerto militar, hoy quedó, digamos, relegado. Pero mañana puede cobrar una importancia tremenda. Entonces Bahía Blanca tiene un aeropuerto importante, el último puerto modal de la Argentina y el nudo de comunicaciones terrestres más importante de la puerta de la Patagonia. ¿Es importante Bahía Blanca o no es importante? Imagínense, mañana no estuviera Bahía Blanca. ¿Qué pasa con la Ruta 3? Bahía Blanca tiene una importancia estratégica que a veces no dimensionamos. Yo lo dimensioné cuando vine a vivir a Bahía Blanca, porque me ordenaron hacer un estudio. No porque sea un fenómeno de la estrategia.
tiene la capacidad de desarrollarse también a través del mar y proyectarse hacia el sur, desde el puerto de Bahía Blanca. También está el puerto de Quequén, está Mar del Plata, todo lo que quiera, pero es el último puerto multimodal de la Argentina. Desde acá uno se mete en la página de internet del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y es impresionante el caudal de cargas que salen desde la Argentina a través del puerto de Bahía Blanca. Y hablo solamente de cereales. Fíjense ustedes. Y yo le junto todo. Bahía Blanca. ¿Es importante o no es importante? Esa es la concepción estratégica que muchas veces no vemos desde Bahía Blanca. Y que la gente que sale de Bahía Blanca muchas veces no lo sabemos expresar o no nos quieren entender. Bahía Blanca tiene una proyección estratégica enorme. Es tan importante como el pueblito Cormús, que se llama, que está en la puerta del estrecho del Mar Rojo. Un pueblito que tiene 1.200 habitantes. Pero mañana un loco se baja en un bote y hace un desastre. Que sea estratégico no significa que sea grande. Las consideraciones estratégicas no están dadas por el tamaño, sino por la capacidad, por lo que puede dar, o lo que representa. Esto es lo que nosotros, los militares, muchas veces llamamos una zona llave. La zona llave, voy a tratar de explicarlo en términos llanos, es aquel lugar que le permite al que lo posee desarrollar una ventaja notable sobre el otro. Eso es una zona llave. Y Bahía Blanca es una zona llave. Es una de las zonas llave de la Argentina. Y pocas veces se ha estudiado en profundidad la importancia que tiene Bahía Blanca desde el punto de vista estratégico de la Argentina. Por X motivos, por lo que sean. Pero que seamos una chacra asfaltada, o que seamos 300.000 habitantes, una ciudad intermedia, para nada nos desmerece como una ciudad estratégica. Es una ciudad importantísima. Y a nivel global también. Y haciendo una salvedad y una comparación, ¿qué es más estratégica? ¿Nueva York para los Estados Unidos o el Canal de Panamá? El Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá tiene una ciudad y unos pueblitos que son así chiquititos, que al cuyo son la cuarta parte de lo que es Bahía Blanca. Sin embargo, la ubicación y lo que permite proyectar ese lugar le da una importancia tremenda. Entonces no hay que confundir muchas veces tamaño con capacidades estratégicas. Las capacidades están dadas por lo que me puede permitir ese lugar proyectar, generar, negarle al otro. Bahía Blanca tiene un potencial enorme, enorme, y está perdida en el mundo. Pero hay gente que lo está viendo. Yo les aseguro que hay gente que lo está viendo esto. Porque hay gente que de esto sabe, y hay gente que necesita proyectar su poder. El mundo necesita alimentos y cada vez va a necesitar más. Y el mundo dentro de poco, y cuando hablo dentro de poco hablo de 10, 15, 20 años, va a necesitar mucha agua. Nosotros tenemos un montón de agua. Un montón de agua que es nuestra. La querés, te la vendo. Pero no me la vas a venir a sacar gratuitamente. Pero para eso tengo que saber cuidarla. Y si yo no la sé cuidar, alguien me lo va a venir a sacar. A veces, hace poco vino mi hija con unas compañeras de la facultad y me preguntaron, ¿para qué están las fuerzas? ¿Para qué queremos las militares? Y luego siempre el mismo cuentito. Digo, ¿vos saliste de tu casa hoy? Sí. ¿Cerraste con llave? Sí, más vale. ¿Para qué? ¿Y si me roban? ¿Y cómo sabes que te van a robar? No, supongo. Bueno, los militares estamos para eso. Para que no te pase nada. Para eso está la cerradura de la llave. Para que nadie nos venga a robar lo que tenemos acá adentro. Insisto, la guerra no es un problema mío. Es un problema de ustedes.
es un problema político. Y ver lo que tratamos de hacer con el capitán es que se genere esa conciencia de la importancia que tiene el lugar donde vivimos, que parece menor, pero no es menor. Bahía Blanca es muy linda, estamos cerca de Monte Hermoso, cerca de Sierra La Ventana, ¿sí? Todo el mundo se queda con eso. Bahía Blanca tiene una importancia estratégica comparable al Estrecho de Hormuz, al Canal de Suez, al Paso de Calais. Parece que no, pero mírenlo así. Den vuelta el mapa y pongan a Bahía Blanca patas para arriba como hizo el capitán, póngala ahí. Y miren si Bahía Blanca es importante o no es importante. Y la proyección que tiene. Proyección estratégica a través de la economía. Cuanto más fuerte soy, más le cuesta al otro venir a sacarme lo que tengo. Si yo desarrollo el polo Bahía Blanca, no polo petroquímico, digamos, sino como polo de crecimiento y de polo estratégico, y le hago entender a la gente, primero los que vivimos acá, y segundo, a los mayores niveles, que Bahía Blanca es una ciudad estratégica a nivel mundial, probablemente en 50 años tengamos una ciudad importante. Mientras no lo conciban así, mientras nosotros no sepamos transmitir estas inquietudes y no vendamos esta idea, lamentablemente vamos a seguir siendo una ciudad agrícola-ganadera con un puerto de salida y ahí, ¡pum! Y no queda más recurso que esperar que alguien lo vea. Pero Bahía Blanca tiene un caudal y un potencial estratégico enorme. Insisto, no solamente por lo económico, pero sí a partir de lo económico. Generar las condiciones para que Bahía Blanca sea considerada y entiendan una ciudad muy importante para el país, sin desmerecer a los demás. Pero Mendoza no es una ciudad estratégica. Córdoba no es una ciudad estratégica. Rosario sí. Yo me animaría a decir que Bahía Blanca es más estratégica que Buenos Aires. Mucho más estratégica. De hecho, hace poco me explicaba un oficial de Marina que los buques que salen no pueden salir con toda su capacidad porque no les da el calado para salir por el río. Sin embargo, acá en Bahía Blanca pueden salir hasta el tope. Bahía Blanca tiene un potencial enorme, increíble, y aparte de una ubicación geográfica notable. Y además está protegida. Es una ciudad que está protegida naturalmente. Pero hay que tratar de ver eso, transmitirlo, enseñarlo y despertarle la semillita y decir, che, a ver, capaz que alguno mañana va y se mete en duda, a ver si es lo que dijo el tipo este. Mírenlo con otros ojos, no lo miren desde el punto de vista estratégico militar, mírenlo desde el punto de vista estratégico nacional. A los que están estudiando no miren. Su problema es la próxima materia, el próximo parcial. No. Imagínense su vida cuando tengan 40 años. Entonces, si bien la vida de acá a 40 años, o cuando ustedes tengan 40 años, van a poder ver el camino que hay que recorrer. Si el problema es el próximo parcial, han perdido. Si nuestro problema es si se va a disputar la final de la Libertadores en Chile o no, es otro problema. ¿Alguna pregunta?